trabajar. Los dos merecen el honor de ser nombrados primero. Entonces va a arrancar Ricardo en orden alfabético. José Ángel Hernández, español, historiador de la Universidad de Alcalá de Henares, magíster de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares, dentro del programa Estado y Nacionalismo en España y Latinoamérica. Profesor de Historia Universal Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares de España, del mundo actual y de la historia de Colombia en distintas facultades de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana, así como en la Universidad Sergio Arboleda. Profesor de doctorado y maestría en la Universidad del País Vasco de España, profesor visitante de la Universidad Libre de Berlín, Universidad de Navarra, Universidad del País Vasco, UNED, Universidad Carlos III, Visiting School docente de la Universidad de Nevada en Estados Unidos. Fue subdirector académico y director del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana y además es director del Departamento de Historia. Actualmente, decano del Departamento de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. Expositor asiduo del Festival Internacional de Historia 2018, 2019, 2021, 2022. Bienvenido, Ricardo. Ricardo del Molino García, historiador español, nacido en Madrid, doctor y licenciado en Humanidades por la Universidad Carlos III, institución donde desarrolla una línea de trabajo en torno a la aprobación política de la historia, en particular la antigüedad, y la recepción del legado clásico de la cultura hispanoamericana. Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, integrante del Instituto de Historiografía Julio Caro Baroja de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Historia, acreditado como profesor por la Agencia Nacional de Evolución de la Calidad y Acreditación ANECA, partícipe de varios proyectos de investigación, entre los cuales se destacan para efectos del Festival Internacional de Historia, Antigüedad, Nacionalismos e Identidades Complejas en la Historiografía Occidental, de la Historiografía Académica de la Cultura de Masas en Europa Occidental y América Latina. Antigüedad modernizada, Grecia y Roma, al servicio de la idea de civilización, orden y progreso en España y Latinoamérica. Docente de Historia en diferentes facultades de pregrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externa de Colombia, en donde se desempeña en el año 2009 como en posgrado, especialidad en maestría y doctorados en la misma universidad y en las universidades de Rosario Sergio Arboleda. Partícipe en comités científicos sobre historia, congresos, conferencias y tertulias, tanto en Colombia como en el exterior. Evaluador nacional e internacional de libros, ensayos, tesis y artículos de historia. Expositor asiduo del Festival Internacional de Historia 2018, 2019, 2021 y 2022. Bienvenido. Como se dan cuenta ustedes, tenemos con un par de lujo de historiadores acá. Y tratando un tema de una conferencia que se llama Dejemos en paz a la historia. Estamos hablando de la memoria contra la historia. Ustedes saben que en la historia se vive mucho de temas de historia, primera fuente, pero también se vive mucho de algunos historias que no son de pronto historias, leyendas, memoria, va pasando de voz en voz, todavía no se sabe, por ahí con la pola todavía se dice que la pola no existió, que no vivió, que fue más bien creado un mito. Entonces, todas estas cosas generan una gran discusión, que es la gran discusión que vamos a conversar hoy con Ricardo y con José Ángel. Básicamente, que van a conversar ellos dos. Yo soy aquí invitado solamente para ser de moderador, si acaso llegan a sacar los guantes, hablarnos un poco, para efecto de que tengamos un final feliz con estas cosas. Entonces, para darle un poquito y
darle la lengua aquí a nuestro par de invitados fabulosos. Sí, podemos arrancar. Aquí se me perdieron las hojas de todas las anotaciones. En donde hay cosas, porque obviamente para hacer un moderador acá, nos toca a un lector de historia como yo solamente, pues sentarnos y ponerlo a estudiar. Pero entonces, arranco con eso, ¿sí? Kant decía que se ayuda en la realidad tal y como podría pensarse al margen de cualquier experiencia posible. La realidad es aquello que queda determinado por las condiciones formales, generales de la experiencia posible. Habla del fenómeno, del momentum. Dice que la conciencia puede ser penetrada. Nietzsche decía que la realidad es caótica, contradictoria, imprevisible y cambiante. Hegel decía todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Quién mira racionalmente el mundo? El mundo lo ve racional. Quien no lo mira racionalmente, de pronto no lo ve racional. Lanzo esto y no sé quién de ustedes dos arranque, porque me encanta contar a los dos, que me cuenten un poco, a base de estas reflexiones, a base de esta introducción, qué es lo que piensan ustedes de esto. ¿Qué pasa? ¿Dejamos en paz a la historia? Buenas tardes. Primero de todo, pues, muchísimas gracias al Festival de Internacional de Historia y Vida de Lima. ¿No se oye? Vale, estaba diciéndoles buenas tardes a todos y a todas y bueno, pues mi agradecimiento al Festival de Historia y Vida de Lima, Internacional de Historia y Vida de Lima, por la invitación. Bueno, Carlos, la pregunta que nos has hecho, supongo que va pues, o si hay una realidad histórica o si hay una verdad histórica. Es decir, cómo podemos acercarnos al pasado. ¿Cómo podemos acercarnos al pasado? Supongo que es hacia donde iba la pregunta, si hay una realidad positiva, objetiva, en el pretérito, en el pasado, que podamos acceder a ella, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no hay una verdad histórica, como lo que pensaba mi colega José Ángel, que es cierto que hay una serie de acontecimientos que no se pueden negar. Por ejemplo, Julio César le mataron y le mataron. Eso no se puede negar, ya sería si no pseudohistoria, pseudociencia, entraríamos también y si hubiera ocurrido, ¿no? Pero yo sí que creo que como historiadores que estamos aquí varios, y las personas que les interesa la historia, yo creo que se puede acceder al pasado, por supuesto, pero tal y como una realidad, una verdad del pasado misma, no podemos enunciarla. Yo le digo a mis alumnos que lo mejor para no cometer errores es cuando hacemos hipótesis o enunciados, decimos, no es arriesgado suponer que Bruto mató a Julio César. Pero bueno, tampoco podemos decir exactamente que fue Bruto. Hombre, lo que les digo, hay acontecimientos que no se pueden negar. Los accesos, ¿cómo se accede, no? Y la pregunta me podría decir, bueno, a pesar de que no se puede ir a la verdad histórica, entonces ¿para qué hacemos historia? Bueno, yo creo que sí que la historia, y al hilo de lo que está diciendo Carlos, es un proceso cognitivo racional. Para mí es una historia. Para mí la historia es un proceso cognitivo racional, empírico, es decir, necesitas una serie de premisas empíricas de las cuales hacer una inferencia. Y luego ya ahí, al hacer la inferencia, ya te metes pues, la ideología, el paradigma de donde estás parado, pero para mí la historia es un proceso cognitivo, empírico, inferencial, y no nos podemos inventar, por ejemplo, las fuentes, ¿no? Por eso, cuando no podemos asegurar algo, pues así fue, esta es la verdad histórica, porque pueden aparecer nuevas fuentes, o porque las fuentes estaban trucadas, también, es decir,
las fuentes podrían estar trucadas. Ese sería el primer acceso. Entonces, cuando los que estamos acá nos interesa el pretérito y nos acercamos, abrimos la puerta de la historia y es una narración racional. Pero hay otra puerta. Hay otra puerta, que los que me conocen, que yo soy absolutamente no contrario, pero sí que lo pongo un poco, que es la puerta de la memoria, que es lo que está diciendo Carlos de la cola, ¿no? Y está la otra acceso, pero que ustedes lo tienen. Cuando yo les pregunto, si yo les pregunto a ustedes qué hicieron el año pasado en el Festival de Alega, el primero que me hacen es que lo cuentan de memoria. Luego, también hay un proceso cognitivo no empírico ni inferencial, que es la memoria. Que puede ser verdad, o puede ser mentira, o puede ser... Entonces, pero son dos diferentes. ¿Qué me dicen ustedes? Me dice usted, sí, yo vine al festival 3 días. Yo la puedo creer, la memoria puede ser individual o colectiva, por eso para ir de Jesús, que me lo ha dicho, pero yo como historiador voy y miro el registro. Esto me ha dicho 3, pero fueron 2, pero a lo mejor usted recuerda 3. Entonces, para usted, la verdad es que fueron 3 días. Pero yo voy, no. Pero es que a lo mejor se equivocaron al poner la firma o no firmó 3 días. Entonces, una cosa es la historia, que es lo que yo hago inferencialmente con pruebas. Por eso nosotros no podemos decir que la prueba existió. Y si quieres lo podemos. Porque no hay pruebas. Hay memoria. Hay una memoria colectiva que me dice que existió la prueba. Muéstrame. Dame premisas. Me contó una historiadora que me voy a decir el nombre, de los Andes, que por lo visto la única fuente empírica era una lista de fusilados, porque hay 3 actas de bautizo de Policarpa Salavarrieta, y que solo hay una lista de fusilados que pone P. Salavarrieta, pero esto no puede decir esa es la cola, es el Pedro, Paco, BP, Petronila, es decir, entonces están esos 2 accesos. Y luego hay un tercer acceso que sí que creo que es el más racional, de hecho, pero que necesita la mayoría de la historia, que es la reliquias, que es la arqueología, que es lo tangible, que es donde está el tiempo, acá está el tiempo. Entonces, bueno, con eso podemos llegar a la realidad, con esas 3 puertas. Bueno, yo creo que de una manera bastante incompleta, pero para eso estamos los historiadores, para hacer unas narraciones lo más posible, y ya para darle la palabra a José Ángel, eso es el gran problema que todos, si han hecho historia, tenemos, ¿no? Que es la neutralidad, la objetividad, si podemos, pues ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema. ¿Cómo lo soluciono yo? La historia, ya acabo con esto, es un proceso empírico, racional, es un proceso cognitivo, racional, empírico, inferencial con vocación de verdad. Yo creo que sí que tenemos que tener una vocación de verdad, es decir, tenemos una vocación de ir a esa realidad que ocurrió. Con vocación, cosa que muchos de nuestros colegas lo olvidan y hacen política. ¿Y por qué? Porque esa vocación de verdad te puede llevar a que si soy colombiano, la historia me puede llevar a que la boda no existiera. Pero creo que a lo mejor no nos podemos hacer. Bueno, pues primero saludarles a todos, muchas gracias por estar aquí, que como penitencia está bien escuchando, ¿no? Pero bueno, en todo caso intentaremos ser lo más ameno posible. ¿Existe la verdad histórica? Pues yo creo que no. Si en la vida misma existen muy pocas cosas que se puedan catalogar de verdad incuestionable, en la historia, que es consecuencia del devenir humano, pues tampoco, de ninguna de las maneras, me parece a mí. Lo que pasa es que vivimos una época complicada desde el punto de vista de la ciencia histórica, ¿no? Es verdad que cuando empieza la carrera, cuando tiene todavía ese sentido romántico de la historia, de que voy a llegar a ejercer un oficio que es algo que tiene un sentido importante desde el punto de vista misional, ¿de acuerdo? Por lo menos en el principio, luego tiene el bajón, ¿de acuerdo? Pues uno piensa que ciertamente debe de seguir los parámetros, pues como tú decías, empíricos, métodos desde el que no te puedes salir. Pero luego te das cuenta que la historia es como el mismo ser humano y que tiene muchas variantes. De tal manera que, como bien apuntas, la historia es utilizada desde el punto de vista político, y yo no digo que a la historia se deben dedicar solo los que tengan título de historiadores, pero desde luego los políticos no deberían ocuparse de la historia. ¿De acuerdo?
¿Por qué? Porque pasa lo que ocurre actualmente. Bien, hay que explicar un poquitín, hacer un contexto histórico importante, que no tienen en mente ni siquiera muchos historiadores, porque hay una especie de mitificación del historiador, como si fuera un personaje impresionante, entonces hay que escucharlo y este señor es el que marca y lo pontifica. A ver, el oficio de historiador no existía hasta relativamente hace poco, ¿de acuerdo? No había necesidad de un historiador profesional, me refiero, ¿no? Los historiadores empiezan a surgir pues cuando hay que justificar las nacionalidades nuevas que existen en Europa, por ejemplo, ¿no? Sobre todo Alemania, Italia, también el Risorgimento italiano, espero que aquí no esté ningún italiano que me pueda llevar la contraria, es un invento. Los napolitanos son italianos porque les salió a Reyes a un tipo que era pelirrojo, que se llamaba Garibaldi, que ya estaba mercenario por aquí de pirata, ¿de acuerdo? Y que, sin obedecer al rey, ni a Cavour, pues decidió invadir Sicilia y el sur de Italia. Los napolitanos estaban, en líneas generales, estaban contentos con su monarquía. Sirva el gato pardo para que ustedes entiendan lo que fue ese proceso, ¿no? De imposición de una nacionalidad. Bien, había que justificar esa nacionalidad. ¿Cómo se hacía eso? Pues hacía con los museos nacionales que no habían existido anteriormente, que empezaron a surgir en ese momento, y, digamos, legalizando, oficializando el oficio de historiador. Hablábamos así hace unos días sobre lo que íbamos a hablar acá y hablábamos de Ranke. Y yo decía que Ranke, cuando yo empecé la carrera, era una especie de San Ranke, una especie de señor, si no santo, por lo menos de algo. Pero luego te das cuenta de que en este oficio de historiador hay muchos sinvergüenzas. También, seamos sinceros, y estarían tirando piedras en mi propio salto, es verdad, que existe como en cualquier otro reino. Y a Ranke le comisionaron esa nueva entidad nacional que era Alemania. Recuerden ustedes que ustedes eran Colombia, ya un país reconocido por la comunidad internacional, cuando los alemanes ni siquiera sospechaban de que fueran a ser alemanes. Había un sentido etéreo de conformar una nacionalidad, pero claro, los bávaros tuvieron que también decirles, ustedes se meten, Bismarck le dijo, ustedes van a ser alemanes, y si se oponen, caeremos contra ustedes a fuego y martillos. ¿De acuerdo? Bien, pero todo esto no servía porque había que forjar una nueva nacionalidad, incluso un idioma. Porque el alemán que hablaban los alemanes no es el alemán que hablaban los alemanes. Hablaban del sueco en Suecia, en Westfalia era un otro dialecto, había algunas, pero bueno, saben ustedes que a uno, siempre lo cuento, a uno de los hermanos Grimm, de los cuentos Grimm, le comisionaron para que hiciera el alemán franco, el alemán que es el que hablan ahora mismo. No existía ese alemán. Bien, todo esto está inscrito en la creación de una nueva nacionalidad que hay que justificar. Recordad que Europa, solo hay 3 países en Europa que desde la Edad Media hasta nuestros días mantengan más o menos su integridad territorial. Son Inglaterra, Francia y España. Los demás países se crearon hace 4 días. El otro día estaba escuchando a Lukashenko, ese liberticida que gobierna en Bielorrusia, que dijo, en un rasgo de sinceridad, dijo, yo me vine a enterar cuando tenía 19, 20 años que era bielorruso. Yo no tenía idea de que era bielorruso. Porque no existía, eso era la Rusia blanca, aquella que existía antiguamente, que éramos los que somos ya mayores, nos hablaban de la Rusia blanca, ¿no? Pero para que veamos que es que se crea un país en una nacionalidad. ¿A quién se recurre para sentar las bases de algo que no tiene casi asidero de ninguna manera? Al historiador. Y el historiador se presta a ello. La mayoría de las veces se presta a ello. Y claro, si se presta a ello desde esas épocas, ¿cómo va a ser ahora en una sociedad polarizada que interpreta cualquier hecho histórico y lo justifica desde un lado o desde otro? Lo que yo no estaría de acuerdo, Ricardo, es lo de que sea obligatorio mantener o intentar una cierta neutralidad. No sé, no me parece menos. ¿De acuerdo? Digo que ese concepto lo tenía yo, lo recuerdo hace unos años, ¿no? Parecía que no podías ser un historiador si no eras un historiador que te movieras entre 2 aguas, ¿de acuerdo? Y fueras por ellos. Ahora ya con el paso del tiempo, por desgracia, pues ahora me doy cuenta de que uno está condicionado por sus creencias políticas, creencias religiosas, por su devenir vital, su devenir laboral, su entorno familiar, incluso origen geográfico. Está muy determinado por ello. Y esa lucha continua por intentar salirse de eso es cuestión baladí, desde mi punto de vista. Me parece muy bien. Pero eso, oye, echando un poco de leña al fuego, entonces me haces acordar que
Rodrigo Alcázar decía que antes de estudiar historia se debería estudiar al historiador. ¿Quién es el historiador? ¿Sabes cuál es la historia? ¿Qué opinas de lo que te acaba de iniciar el reto? Vamos a ver. Un reto. Vamos a ver. José Ángel, cuando yo he hablado de neutralidad, no es en las dos aguas. Cuando yo hablo de neutralidad, digo, cuando yo hablo, cuando no. ¿Ahora se escucha? Sí. No, cuando estaba diciendo que cuando yo hablo de neutralidad no son dos aguas, no están en las dos aguas. La neutralidad y la objetividad, tal y como yo la entiendo, es que, como por eso les he dicho, para mí lo que era la historia, es que si a partir de las premisas que tú tienes, tú y yo podemos ser españoles o serbios, lo que sea, y nos han contado no sé qué, un mito nacional, ¿no? Pero si yo, desde la historia, voy y encuentro que no hay un yacimiento. Vamos a poner un ejemplo en Israel, Masada. Si a mí la arqueología me dice que Masada nunca fue realmente conquistada por los romanos, que no hubo, eso es lo que yo me refiero a la neutralidad y a la objetividad. Y es decir, que tengo que mantener neutral a pesar de mi nacionalidad, de mi religión, de mi ideología política. Me tengo que mantener porque estoy haciendo algo científico, racional. Que oye, que luego dentro de 15 años aparece una fuente que me cambia el relato, pues tengo que ser neutral y entonces cambiar. A eso me refería. Pero claro, por supuesto hay cosas, el genocidio armenio no puedo ser neutral al genocidio armenio, porque hay pruebas de que el Imperio Otomano acabó y no es, no, hay cosas que no. A lo que me refería con la neutralidad es a mantenerte fiel con la razón y con la ciencia, porque para mí la historia es la ciencia. Para mí la historia no es los historiadores, entonces uno, que se dedican a la política, que cuentan una narración porque reciben una serie de subvenciones, unos u otros. Para mí eso, entonces, al hilo. Habría que estudiar al historiador y habría que estudiar antes el historiador. Detrás del historiador hay una ideología, una religión, un partido político o una institución. Entonces, no solo hay que estudiar al historiador, sino hay que estudiar quién está detrás del historiador. Por eso es tan importante la financiación de la historia hoy. Por eso deberíamos de intentar conseguir que no tuviéramos que depender de un dinero normalmente público, que cuando tú llegas y dices quiero estudiar no sé qué, pues si el ministerio es de una parte, eso no me refería. Sí, a ver, esta es una condición. Hablabas de Nietzsche. Nietzsche está condicionado por su odio a los cristianos, claramente. Y luego sienta las bases de lo que luego ocurrió posteriormente, como ese superhombre al que se agarraron luego ideologías totalitarias con las consecuencias en época contemporánea que todos conocemos. Bien, el tema de, decía antes que se me quedó por ahí lanzando con tu permiso, de la memoria histórica. Bueno, esa es la plasmación actual de aquel nivel de reflexión que hemos llegado en el oficio histórico. Claro, porque el político, y nosotros venimos de un país en el que, por ejemplo, se hace una ley que penaliza, que puede terminar con multa, no digo yo que con cárcel, porque eso quisieran, con multa si tú escribes algún tipo de trabajo histórico, pero que se sienta por algún otro, incluso puede ser otro historiador, como apología del franquismo, por ejemplo. A ver, yo pienso que es evidente que Stalin era un criminal, que ha sido el criminal más grande de la época contemporánea que ha existido. Que Hitler era un criminal también. Pero si alguien quiere escribir que no lo eran, esa es la libertad, la de que pueda escribir alguien que no lo era. ¿De acuerdo? Pero hemos llegado a una ciudad de lo correcto. Por ejemplo, ya Orwell hablaba del Ministerio de la Verdad. Ahora son el Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura no son ministerios de cultura, son ministerios de la verdad. ¿Por qué? Porque ya te dicen y te marcan las pautas incuestionables, porque te vas al ostracismo, si te planteas ponerte en contra o pensar de otra manera, te vas al ostracismo y acabaste, pasas a una especie de outsider, ¿de acuerdo?, que nos habla de qué sociedades actualmente. Y hay gente de la historia que se presta a eso, sí, pues se prestan por miedo. Por miedo. ¿Quién podría defender en la academia ahora un régimen como el nazi?
el nacionalsocialista. Bueno, pues terminaría en la cárcel, pero yo pregunto, a ver, si es verdad que se crea una ley de odio, ¿cómo se llama? De fomento del odio, no sé cómo. Eso es tan relativo y tiene tan poco aspecto desde el punto de vista jurídico, pero aún así nos presiona de una manera hacia un lado y a otro terrible, terrible, ¿de acuerdo? Y estamos en un momento en el que a través del historiador se puede medir lo que es la sociedad, lo que son todos ustedes. ¿Quién se puede oponer ahora a cualquier cuestión que se supone que es incuestionable? A ver, o de otra manera, yo lo digo a mis alumnos, les digo, cuando yo era joven, estaba en la universidad, por ahí había un tipo que era anarquista, otro que decía que era átrata por ahí, todos lo comparaban nazis, otros que no sé qué. Y cuando terminaba la clase estábamos todos a tomarnos una Coca-Cola y lo que fuera y no sé cuánto. Bien, ahora eso no es posible. ¿Qué sociedad es la que vivimos? No es posible. Y eso se manifiesta también en la historia. Como sabes que lo decimos cada día. Se manifiesta en la historia. Pero cuando tú preguntas a la gente si somos más libres ahora que en mi época, la gente sí, más libres. Y yo me quedo sorprendido. No podemos escribir lo que queremos. No podemos escribir lo que queremos. Se nos marcan las pautas de lo que debemos escribir y lo que debemos de pensar. Pero los historiadores lo hacemos exactamente igual que la misma sociedad. ¿Se habéis dado cuenta que en otras épocas, que antiguamente la gente moría por amor, o por la revolución, o por un sentido patriótico, tú dices ahora, si alguien te cuenta que es capaz de hacer este tipo es juego? Pues ¿qué piensas tú que va a escribir uno sublime en historia? Pues no. Y eso que yo no soy muy amigo de la historia saural, que es más propia de antropólogos, de sociólogos, que se mueven más mejor en ese ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien dices y apuntas, la memoria histórica es algo subjetivo. Es algo subjetivo, porque es memoria. ¿De acuerdo? Es memoria. Tú y yo estamos en la batalla de Yacato, estás en un lado y estoy en otro, y seguramente escribimos en el mismo momento, habiendo estado uno enfrente de otro, y si se ve lo que yo escribo, pues será una cosa, y si ve lo que tú escribes, es una cosa completamente distinta. O sea, que el historiador es como todos nosotros, igual, ni más ni menos. En una sociedad muy complicada porque nunca ha sido tan difícil ser historiador como en la actualidad. Es verdad que hay regímenes, y con eso termino, regímenes muy complicados el ejercer el oficio de historia, pero como historiador, pero como cualquier otro, ¿no? Decía Bertolt Brecht, quizás el mejor dramaturgo del siglo XX para mí, que era como una especie de referente de Bertolt Brecht, ¿no? Porque había sufrido tanto la época de los nazis. Luego colaboró con la Stasi en la República Democrática Alemana, y eso, claro, pues se te cae un mito, ¿no? ¿De acuerdo? Pero él decía, claro, es que había historiadores y había gente que en la universidad, los académicos, no los historiadores, que opinaban de otra manera. Y entonces una parte importante de sus colegas pedían que se acabara con ese señor, porque no era nacionalsocialista, era un peligro para la sociedad. Era un peligro para la sociedad porque no era nacionalsocialista. Y si tú le preguntabas a la gente, oye, ¿hay que acabar con ese señor? Pues seguramente no había consenso, había que acabar con ese señor porque pensaban de otra manera. Bien, ahora ya no, en dictadura oficialmente, ni un régimen de partido único, pero también pasan esas cosas en la actualidad. Y el historiador está muy acosado en el momento actual. Por eso lo heroico me parece a mí de actos como este en el que estamos actualmente, ¿no? Es difícil moverse en este ámbito. Incluso, si te das cuenta, con Ricardo no me va a pasar, porque ya conocemos de pieza alta, de gente que cojeamos, ¿no? Pero quizás si me llega otro ahí enfrente, seguramente ya sacaría los suyos, ¿no? Y yo contestaría por relación natural y humana, ¿no? Es un momento muy complicado para esto. A ver, pero quería explicar. Con lo que estás diciendo me hace pensar que hay un tiempo de atemporalidad. En estos días hablábamos con alguien, seguramente que en este festival, de que si hoy en día se hicieron encuestas sobre la Inquisición y qué piensa de la Inquisición, pues todo el mundo lo estaría criticando, pero si se hubiera hecho una encuesta en 1500 sobre la Inquisición, yo hubiera los datos del daño sobre la Inquisición, 90% de todo hubiera dicho que era lo que había que hacer. Como dirían, es que hay ejemplo, dirían, ¿para qué quemarnos? Muy cortito. Yo siempre digo lo mismo. Si interpretamos la historia con la visión actual,
gente. Cuando iba a salir la Primera Guerra Mundial, la gente pensaba que las guerras eran del pasado, que eso era de incivilizados. Y estalló en el 14 la Gran Guerra. La llamaron la Gran Guerra porque no había habido otra guerra tan salvaje y tan cruel como esa. Los que se sentían más civilizados. Y finalmente, ¿cuál era el país más civilizado de Europa en 1933? Alemania. Bueno, Ricardo, ahora sí tu turno. La réplica, como nos da. Vamos a ver, yo te creo perfectamente. Y lo que pasa es que sí que estoy de desacuerdo contigo en que todos los historiadores, en que los historiadores somos como todos los demás. Yo creo que sí, a ver, por supuesto. Pero yo creo que tiene que haber una ética, ¿vale? Que algunos, yo creo que, por eso he dicho que tiene que haber por lo menos la vocación de cuando me pongo los zapatos de historiador ya no soy como los demás. Y entonces ya me meto en un proceso, volvemos a lo mismo, racional, que tengo que tener unas fuentes y a las que tengo que tener una inferencia. Entonces, ¿somos como todos? Creo que sí, pero podríamos intentar dejar de ser, sobre todo cuando estamos construyendo narrativas o narraciones del pasado. ¿Cómo? Además, eso a mí me ha pasado que se veamos conmigo, ¿no? Pero es que yo no me tomo nada personal porque cuando yo estoy aquí yo no soy obligado. Es que yo no soy yo. Yo estoy trabajando, bueno, ni siquiera trabajando, estoy disociándome en un proceso que es pensando históricamente. Entonces yo nunca me puedo tomar personal nada, pero si te das cuenta, la mayoría de nuestros colegas se lo toman todo personal porque son los mismos. Y tú dices, pues si yo soy X y yo puedo hablarte de... Entonces, ¿cómo se soluciona para todos y para... El tema de los revisionismos. A mí no me importa que digan que el holocausto no existió. Es que me da lo mismo. ¿Por qué? Porque sí que existió racionalmente. Entonces, a mí no me importa ponerme delante de un señor y que un señor me diga, no existió el holocausto. Y yo digo, mire, bueno, yo no va otro, ¿vale? Entonces, vamos, porque es un debate racional. Y de hecho, cuando estás debatiendo racionalmente, pues cuando esos mitos y esa memoria caen. ¿Qué pasa también? Estamos en lo políticamente correcto. Lo mismo, si tú estás en un discurso nacional, no tiene por qué ser políticamente correcto. Entonces, hay un caso, que además para aplicarle a José Ángel. Yo podría estar aquí sentado perfectamente con un nacionalista vasco, incluso de independentista, que me dijera, nunca el País Vasco ha sido romanizado. Yo cogería y diría, muy bien, usted piensa que no se lo. Explíqueme, le pondría la tabla contraviesis o las tablas también se llaman Monte Otorrina y diría, explíqueme eso. Me enfadaría, que supongo que se levantaría y diría, les explico, la tabla contraviesis o de Otorrina demuestra que el pueblo de los vascones estaba absolutamente romanizado, porque de hecho es un contrato de armas con los señores a través de Roma, o sea, hasta hablaban de ti. Entonces, claro, por eso a mí no me da miedo, pero por eso tenemos que incidir en que la historia es un proceso racional. Y ya acabo. También, si decimos que la historia es un proceso racional, empírico, diferencial, y en la que quitamos emociones, me pasó, perdonen que les cuente una cosa, hace un mes estaba en Guatemala, estaba la Francisco Marroquín haciendo una investigación y de repente me encontré enfrente a Daniel Reisberg. Él no sabía quién era yo, yo estaba así como mirando y digo, pues Daniel Reisberg, ¿no? Es el que se presentó por Bogotá por el movimiento libertario. Entonces me acerqué, llegué a mirar la foto y todo, y dije, señora, no sé. Yo me acerqué y digo, hola, buenas tardes, ¿y tú eres Daniel Reisberg? Y me dice, sí, estaba así, hola, soy Ricardo Molino. Y me dice, ¿pero tú eres colombiano? Es uno de los mejores piropos que me han hecho. Porque él al leerme, me había leído, me había citado, ni siquiera sabía mi nacionalidad. Es lo que te llamas Reisberg, ¿no? Porque te llamas de Molino. No, pero eso es a lo que me refiero.
que ojalá que los historiadores no sepamos que quien me lo está contando es una mujer, es un hombre, 25 años, 30, 50, es colombiano, es alemán, ¿por qué? Porque está basado en una serie. Ojalá. Entonces, somos contadores, sí, podríamos, y ya acabo. En ese, no sé si me he hecho entender, en esa asociación, ¿no? En ese estado, como historiador. Ahí en ese estado, yo puedo perfectamente, cuidado, entender a Hitler o entender un alemán de 1933 que votó a Hitler, pero no justificarlo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es entender y otra cosa es justificar. Que a mí muchas veces, y con los alumnos les pongo trabajos de vamos a entender a no sé quién, yo puedo entender a Stalin, pero no lo estoy justificando. Yo puedo entender a un ruso que apoya a Stalin, pero no lo estoy justificando. Eso yo creo que sí que todos también tenemos que trabajar en ello, ¿no? Bueno, y ya está, que si no tengo... Yo sé apuntado... No, pero te digo que eso pasa, por desgracia pasa, Ricardo, porque siempre hemos hablado de justificar a Hitler. Hoffman, la mitad de la escuela de Henares se justificaron que están de una manera o de otra, pero incluso algunos con loas. Y acudieron al congreso ese de intelectuales. ¿Entienden? Somos como los demás, sí. Y en el caso de Hitler, pues el amigo Hegel, fíjate tú si colaboró. Y algunas veces parecería que tipos tan uno tiene como referente como Hegel, resulta que se plegaban por miedo ante los sistemas que les imponían estar en la academia de profesores nacionalsocialistas, como estaba. Bueno, se supone que si estás en esa academia se te presupone una denuncia del peligro judío, no sé qué, pero había tenido a Hannah Arendt de amante antes de que llegaran los nazis. Y luego Hannah Arendt, que era, me parece un personaje que es algo impresionante, ¿no? Hannah Arendt, sobre todo en los juicios que hizo sobre Eichmann, que le costó tanto con la comunidad judía, ¿no? En su condición de mujer, ¿no? Una mujer empoderada, sin necesidad de todas estas cosas que están ocurriendo actualmente, ¿no? Fue a verlo después de la guerra. Y tú dices, ¿cómo no le perdonó? ¿No? O sea, ¿cómo le perdonó? ¿Cómo fue a verlo? ¿No? Y en definitiva, somos como somos. Y estamos muy condicionados por un montón de cosas. Yo no quiero decir, como decía entre dos aguas, no te quería decir que haya que ir entre dos, como si hubiera los polos definidos claramente, no. Sabes que como eso se ha dicho de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del prisma por el que se mira. O sea, no, casi todos son tonos grises, no es ni negro ni blanco, no son tonos grises. Bueno, pues claro, el historiador está ahí y el historiador es demandado por las autoridades para que justifique sus trapacerías y sus triunfos, ¿de acuerdo? A través de las memoria histórica es que estamos viviendo en Colombia ahora mismo este proceso, ¿no? Recordar que hasta ahora sí había una discusión alrededor de lo que se llamó el conflicto colombiano. Había una discusión importante, incluso sin que la guerrilla estuviera legalizada, por decirlo de alguna manera, pero legalizaron la expresión, ¿no? El presidente que ha sido guerrillero, ya hemos llegado a acuerdos con las FARC, estamos en proceso de negociación con el ELN, o sea, eso es otro proceso, pero anteriormente sí había gente que no sabía que eran apologetas cuestiones. Es verdad que se movieron en un entorno muy complicado, porque los mataban, no podían matar, ¿de acuerdo? Y había dos historias. Una, la de la descentralización justificada por parte de los historiadores, y otra que denunciaba en los atropellos del Estado. Pero ahora, con la nueva memoria histórica, solo hay una versión, la de que la necesidad de la lucha, de acuerdo al impuesto de una nueva sociedad, planteada desde ámbitos de la izquierda, que es legal, pero mandando al ostracismo a cualquiera que se oponga a eso. Bien, si eso ocurre en la academia histórica, ocurre en la sociedad también, o sea, somos como ellos, eso es lo que yo quería decir, más o menos. Es verdad que tenemos también un cierto orgullito estúpido, porque somos historiadores y tenemos el título de historiador. Y esa es una de las cosas que muchas veces hacemos mal. Tendemos a hacer pensar a los auditores que hablamos con una soberbia innata que quiere colocar una especie de distancia entre el historiador, que no lo es, y el historiador, que sí lo es. ¿De acuerdo? Cuando hay historiadores que son una maravilla y gente con doctorado que son auténticos patanes. Y eso no me refiero a mí solo, sino que por ahí, ¿no? O sea que son como la misma sociedad. Hay un historiador que yo les recomiendo, bueno, hay dos historiadores.
para mí, que son ejemplos, ya hablando de nombres, por ejemplo, ¿no? Uno es Stanley Payne, falleció hace poco, al que yo tuve la suerte de conocer en las que ellos cursos que daban en la Casa Velázquez en Madrid, donde estábamos en la universidad, y que sacábamos unos créditos ahí para rellenar, que aquellos fueron unos cursos que fueron una maravilla, que patrocinaba la embajada francesa, allí en España hace ya muchos años, y el otro es Pierre Nora. Pierre Nora, en Francia, actualmente es un señor que es judío, que esta es una historia que habrán visto en películas, ¿no? Pero que es cierta. Este señor, sus papás murieron en Auschwitz y lo entregaron a la familia francesa, que lo crió dentro del cristianismo, y no le dijo hasta que terminó la guerra ya muy mayor que era judío, que habían entregado a sus padres. Y en Pierre Nora lo que dice es que qué tan legal es el sancionar a alguien que dice que el holocausto no existió. A ver, cualquiera que diga que el holocausto no existió, algo le pasa, porque es evidente que existió, ¿de acuerdo? Que existen millones, que existen millones, ¿qué más da? Existió un genocidio contra el pueblo judío igual que existió contra el armenio, ¿vale? Por cierto, en Turquía, Turquía hablar de genocidio armenio es un delito. A Pamuk, el premio Nobel de Literatura, le costó llegar, y esos son los que quieren entrar en la Unión Europea. Más o menos, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere leer ese tipo de discursos que dejan del holocausto, existen y terminan en la cárcel. A mí eso no me parece. A mí personalmente. Yo soy profesor en la Universidad de Israel. Actualmente estoy haciendo tesis en la Universidad de Jerusalén. Cuando hablas con eso con mis compañeros judíos, yo escribí un kibutz cuando tenía 18 años. O sea, Israel para mí me cuesta mucho defender Israel porque como ahora el antisemitismo ya no es de un lado, sino que parece ser del otro, pues entonces cargan contra mí. Bueno, pero es como el que quiere quemar una bandera norteamericana. Me parece que está mal de la cabeza, pero la ley la para. Se puede quemar una bandera de Estados Unidos. La ley la para. Yo no lo haría nunca. ¿De acuerdo? Prohibir. Estamos en una sociedad en la que todo se prohíbe, en la vida social dice lo que tenemos que comer, lo que tenemos que querer, lo que tenemos que pensar. Y eso influye muchísimo en el oficio de historiador. Yo, por ejemplo, estudio mucho sobre el exilio republicano español aquí en Colombia. Una de las cosas que me pide en España es el compromiso de defensa de los exiliados. ¿Pero por qué? Porque es tu obligación. Bueno, pues no necesariamente. Sí, puede ser que sí, pero puede ser que no. El oficio de historiador, desde mi punto de vista, está mitificado, me parece a mí. Y que por qué lo digo desde el orgullo de ser historiador, no es que yo cuide de ver. Ricardo, hay una frase de Cross que dice: toda historia es historia contemporánea. Tengo mis charlas con los colegas en el despacho y con José. Es cierto que toda la historia, pero toda la narración histórica es fruto de su presente, no hay duda. Pero volvemos a mi punto de iniciación. Yo creo que si lo haces desde la ciencia, si puedes intentar al menos acercarte un poquito y exiliarte del presente. Yo creo que la clave, pues había alguien aquí que sé que está la gente, la clave, no sé si tú lo compartes, yo cada vez que intento escribir historia me exilio, es decir, hago un exilio de mí mismo, es decir, me olvido de quién soy, intento olvidarme de quién soy, es decir, nos exiliamos e intentamos lo mismo. Entonces, eso intenta regular un poquito el presente que me rodea. Pero sé que es una idea ingenua, antes de que me lo diga José Ángel, porque claro, el presente está tan en mí, pero sí que tiene que haber una vocación de exilio, de que mi historia no sea sobre el presente. ¿Cómo? A través del anacronismo. Eso, por ejemplo, es fundamental. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Yo creo que es el peor pecado de un historiador. Entonces, si todos somos presente, no podríamos acercarnos a Julio César. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar alejarnos un poquito del presente. Ya lo decía Royce, también Royce lo decía muy bonito, decía como, tengo que olvidar de que soy alemán, mis valles, no sé qué, esfuerzo para hacer historia.
Sé que es imposible, ¿no? Pero también es lo que le pasó a Hannah Arendt cuando vio a Eichmann. Ella se olvidó que la pedía de izquierda tal, y ve, señor, y hace la galería del mal. Entonces yo creo que los que hacemos historia, y yo se lo digo a mis alumnos, no es por ego, es que es una disciplina absolutamente difícil. Primero por la soledad, la historia se publica solo, muy solo, y segundo por el exilio, que tienes que, para hacer historia de Colombia, para hacer una buena historia de Colombia, tienes que dejar de ser colombiano. Por eso los grandes historiadores de España, los hispanistas eran franceses, Eliot, porque claro, tienes que abandonar tu presente. Entonces cuando haces historia, o les gusta mucho la historia, o están leyendo historia, tienen que tener esa actitud de tú lo que es, alejarte de tu presente. A la pregunta que me estaba diciendo Carlos. Plan es un autor que a mí me gusta mucho. Él era un ser inglés, lo digo, pero era marxista. Y él hizo un libro que a mí me gusta mucho porque está en el pasado, ¿verdad? Es la parte del pasado. Él, como buen marxista, él decía que los historiadores tenemos que ofrecer una historia científica, porque él era muy coherente con el materialismo. Y él decía, tenemos que ofrecer alejados totalmente del pasado, de la memoria, y volvemos a lo mismo, de que soy británico, de que soy noble, de que intentar hacerlo. A lo que dice Carlos, pues sí, me podéis levantar la mano y decir, pero eso lo sé que es imposible, que deje de tener 52 años, que tal, que lo sé, pero podemos intentar, al menos podemos intentar, para entender y no justificar. Y lo de la Nagreño, si les interesa, como ha citado un autor, yo le recomiendo, para mí, son dos, no es Lowenthal, que es el de David Lowenthal, judío. Los judíos, de hecho, por eso son tan buenos historiadores, porque tienen un problema muy grande entre historia y memoria. Los judíos, claro, historíceme en Moisés, que es lo que le pasó a Finkelstein, ¿no? A Finkelstein le dicen, hágame una historia de Moisés, y él dice, yo soy judío. ¿Y qué pasa? Moisés me dio una sola prueba empírica. Y dice, pero voy en contra de mi nacionalidad. Claro, y entonces por eso ellos tienen muy buena conceptualización de qué es memoria, qué es historia, y cuándo están en la memoria nacional israelí, como por ejemplo Finkelstein, y cuándo están como historiadores. Y entonces a mí por eso me gusta mucho. Y el autor que les voy a decir es de David Lowenthal, y se me ha ido un plan, y el otro que se me ha ido, porque me he ido por Finkelstein. Pero, ya, Collingwood, un clásico, en la que tampoco se lee, que era para mí, es el que mejor nos explica cómo podemos entrar en la cabeza de gente del pasado exiliándonos del presente, a través de lo que se llama imaginación histórica, que es lo que también les falta a estos que tanto criticamos. Es que les falta imaginación histórica. A un nacionalista le falta mucha imaginación de meterse en la cabeza del vasco del siglo I y si lo tuvieran se darían cuenta que no pueden sostener esas mentiras. Y le recomiendo eso a Collingwood, que te da además sin mentir, o sea, sin exiliándote, es decir, cómo que él llega a poner un ejemplo, que lo he puesto antes, de cómo lo importante no es Bruto el que mató a Julio César. Lo importante es qué había en la cabeza de Bruto que le hizo matar a Julio César. Y eso lo podemos conseguir todos los que estamos aquí. Podemos, en nuestra cabeza, pero para eso hay que hacer estudiar mucho, leer mucho al festival, saber mucho, para cuando tienes un montón de información que también hemos perdido, la memoria, los historiadores, empezamos a hacer conexiones y entramos en el pasado y nos ponemos en el lugar de Nariño. Yo les digo, yo me tomo un café con Nariño, haciendo la tesis doctoral, porque sabía tanto de Nariño que decía, es que él hubiera hecho esto. Ustedes llevan mucho tiempo en Colombia, ya algún tiempo, ya conocen la historia colombiana de alguna forma. ¿Qué opinan de Henao de Aruna, que todos estudiamos historia por Henao de Aruna? ¿Y qué opinan de la parte y la influencia canónica en la historia de Colombia que estudiamos?
en la obra de Brugler y la influencia canónica en la historia de estudios. No sé. En la obra de Brugler son un par de autores. No sé, la historia oficial para fomentar el patriotismo en las aulas, claramente. Y eso no pasa solo acá. Eso también pasó en mi tierra de manera clara y evidente, incluso más en la época del régimen franquista. Son historias, o de otra manera. No sé si saben ustedes que en Colombia, independientemente de la escuela histórica a la que te adscribas, hay dos asociaciones históricas. Una es la Academia de Historia y otra es la Asociación de Historiadores. Una, la Asociación de Historiadores, más en la historia de, pues son herederos de las escuela de Anales, pues más cercanos a la historia de la gente común. Y la Academia de Historia es la de los próceres, ¿no? Ninguna de las dos es desde mi punto de vista. Ahora está de moda que copiar los próceres para explicar la historia del pasado de una manera más cercana a la gente y demás. Pero claro, en la historia hay líderes, hay gente que forja y que da un paso adelante y que por personalidad y por perfil vital traspasan al común de los mortales que somos todos los demás. ¿De acuerdo? Y se les opone. ¿De acuerdo? Y en cuanto a lo católico, pues claro que influye mucho lo católico. Y como se influye ahora lo anticatólico en historia. Muchísimo, muchísimo. Actualmente, si tú eres un declarado anticatólico, o antiprotestante, o anti-judío, incluso más puras, eso te condiciona claramente. ¿Cómo te condicionar una espiritualidad ideológica? Si es que la palabra ideológica se va a aplicar realmente. Porque hay una cosa que hemos explicado acá, y es que yo soy doctor en historia contemporánea. Él es doctor de otro periodo histórico distinto. Entonces, claro, cuando hablamos de politización de la historia, un historiador contemporáneo la ha vivido y la vive continuamente. Él puede mantener un poco más la distancia estudiando, ¿qué te diría ya?, los carolicios. ¿De acuerdo? Sería un poco más fácil. Que tampoco, porque ya saben ustedes que cuando yo estaba en la universidad, la mayoría de los profesores tenían un sesgo político determinado, claramente. Recuerden ustedes que la historia contemporánea está más o menos manejada por... en España estaban los de izquierdas, que eran casi toda la mayoría de los profesores que tuvimos, y los del Opus Dei, que estaban, no eran tanto, pero estaban en el otro lado. Entonces vivíamos ese pugilato, ¿no? Pero claro, a mí me decían los profesores, me acuerdo el de medieval, decía, bueno, es que eso es una época de oscurantismo, que es una tesis marxista, el oscurantismo de la Edad Media. Y entonces te decía, claro, y además no podías discutir, ¿no? Porque tú te quedabas ahí mirando y decías, y todavía eres un pipiolito, no tenías muy... Pero te decían, y la evidencia clara es que el arado romano no le colocan una rueda hasta 3 siglos después. Y la Edad Media no consigue ni siquiera esos oscurantismo. ¿Debido a quién? A la Iglesia. Pero claro, luego iba uno a la tierra de mi padre y se sentaba ya en la Catedral de Salamanca, 2 catedrales tiene, miraba uno para arriba, se quedaba extasiado y decía, bueno, esos patanes que me decía a mí el profesor eran capaces de hacer eso. Que es algo impresionante, que no podríamos hacer ni siquiera ahora. Y tú dices, bueno, entonces ¿qué? Eso, en tu época, la que tú tratas. Pero en época contemporánea, por ejemplo, me hablaban de la ilustración como si fueran una especie de santos. Una especie de gente, cuando eran los tipos con la barriga llena, que despreciaban a la mayoría de la población, los ilustrados, porque eran de una clase social a la que no pertenecía el 90% de la población. Por eso cuando llegaba Fernando VII, ese rey execrable, el felón, ¿de acuerdo? Llegaba a España, cuando Napoleón es derrotado y llega a España, y la gente lo recibe como loca, ¿no?, a ese rey que era execrable, porque la gente estaba pegada con los ilustrados. La gente no era España, no eran los ilustrados, no eran jovellanos, ¿de acuerdo? Era la gente del común, que cogía la carreta del rey, quitaba los caballos y se lo echaba encima, y que lo hicieron en Valencia, cuando se marcó en Valencia. Y claro, ¿qué decían los ilustrados? Los ilustrados decían, ¡ay, esta España, qué imbéciles son! Si resulta que los domingos siguen yendo a la iglesia y a los toros. Con esta gente el desprecio que sentían por la mayoría de la gente. Bien, ellos también han escrito historia. Esos románticos que escribían
escribían historia, Ranke, Humboldt, si ustedes me apuran, todas esas gentes eran pagados por el Estado, que antes los que escribían historia no eran pagados por el Estado, estos ya eran los que tenían dinero por el Estado, con lo cual se debían a él, ¿de acuerdo? Y además eran ilustrados. Estaban totalmente desapegados de lo que ocurría. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué ocurrió? Pues que con el paso del tiempo, cuando la burguesía se convirtió en la traidora del proletariado, porque aparecía una nueva clase social que era el proletariado, que fue sorpresiva tanto para conservadores como para liberales, porque esa visión que se había dado desde la Revolución Francesa hasta que empieza la Revolución Industrial eran esos dos, de repente aparecía el proletariado y llamaba a la burguesía traidora. ¿De acuerdo? Pues entonces decía, ya no van a ser los burgueses, los ilustrados que escriban la historia. Ahora hay que hablar de la gente del común. ¿Por qué? Porque con eso son los que vamos a hacer la revolución. Y empezaba a escribir el caso, por ejemplo, de Hobsbawm, que decía de los judíos. Es que Hobsbawm es un tipo impresionante, porque Hobsbawm era inglés, judío y había nacido en Alejandría. O sea, tenía un cosmopolitismo espiritual y demás. Hobsbawm, él dio cuenta que cuando le pide a Hobsbawm que colabore en la redacción de la revista, no me acuerdo cómo se llama la revista, pero una revista claramente marxista. ¿De acuerdo? Le dice, Eliot que no era marxista, y dice, es que colaborar en esa revista, y dice Eliot, bueno, pues Hobsbawm tuvo la grandeza de aceptarlo, sabiendo que yo no lo era. Y sirvió un ingreso para moderar un poquitín esa unilateralidad que tenía la revista. Pero es que, joder, los judíos no solo en eso, en la filosofía y en cualquier otro ámbito. Pero fíjate, si desde Einstein, a Wittgenstein, a Nora, a cualquiera que se le ocurra, son judíos no con un sentido de judío religioso, sino espiritual, porque muchos de ellos son ateos. ¿De acuerdo? Es lo que hay que explicar un poquito a la gente. No son gente de sinagoga, no pisan la sinagoga normalmente. ¿De acuerdo? Pero se sienten judíos. Que eso se vive mucho en el Israel actual. En el Israel actual, una parte muy importante de la gente que vive allá son gente liberal agnóstica, cuando no ateos, pero judíos no es de medianías, judíos no es de medianías. Eso se lo dejan a gente como nosotros. Yo quería llevar razón José Ángel, que no habíamos dicho que desde contemporáneo yo soy antiguo. Entonces es verdad que mi enunciación es más fácil cuando les estaba diciendo cómo lo entiendo, porque claro, prácticamente estudiar 3200 a.C. casi no hace daño a nadie. Pero cuidado, sí que hace daño. Además también, ahora entienden, es verdad que hemos cometido ese error de no decirles desde dónde, ¿no? Entonces, claro, en la historia antigua necesitas mucha inferencia porque hay muy poquita arqueología, bueno, hay bastante, pero hay muy poquito, muy pocas fuentes, entonces tú necesitas hacer, pues a través de huellas sicilianas, de diario y tal, pues tienes que montar relatos racionales. Pero también cuidado, que desde la historia antigua somos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque atacamos la esencia de las mentiras en las que se han montado prácticamente la mayoría de las nacionalidades. Por ejemplo, en el Líbano, los fenicios, cuando tú le cuentas quiénes son, entonces se derrumban los vascos, se derrumban los dioses de mentira. Yo lo decía ayer, o sea, el milagro griego, pero eso sí que digo que es mentira, Los griegos que ustedes tienen en la cabeza es una construcción del siglo XIX de 200 hombres. Si quieren, el libro ya está un poco superado, pero ahí está, en la Peña Negra, también que se va al otro lado, también cuidado. Pero en el siglo XIX, lo decía, miren, como ve con en la Edad Media iban monjes a Constantinopla, que se llamaba la Gran Puerta, y les decían, otros monjes, les decían, ya que vas para allá, en Carta las tenemos, dime si existía Atenas. Carta, decían, que Atenas no se llamaba Atenas, se llamaba Satines. Y decían, Satines, eso es mentira, nunca existió. Estuvimos hasta los más o menos 1000 años sin Grecia en la cabeza. No existía Grecia, no existía en la cabeza. Hasta que en 1750 un señor loco, acabo de decir, un señor un poco excéntrico, Winkelmann, él decide que viaja
al sur de Italia y se da cuenta que los templos que han dicho que eran siempre romanos, hay unos templos diferentes. Y él dice, pero ¿esto qué es? Y él descubre que en el sur de Italia y en Sicilia estaban los griegos. Miren, le tomaron por loco. Su libro de 1750 casi no se leía. Está loco, pero los griegos no existían. Lo que existían eran los romanos. Llega la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿qué es? Un uso político absolutamente del pasado. No se puede entender, que también normalmente lo digo, no se puede entender la Revolución Francesa ni sus independencias sin la antigüedad griega y romana. Porque quien hace la Revolución Francesa y quien hace sus independencias tienen a Roma en la cabeza. Por eso, como se ha quedado, pues, ¿cómo vamos a hacer la República? Como los romanos. Llega la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Marx lo dijo, la Revolución Francesa lo hace como los romanos hacen una república romana, pero ¿qué le pasa con la república romana? Que acaba el imperio. Y él dice, Marx, es lo que pasa con Napoleón. Hace una república, él hace lo mismo que Augusto y acaba el imperio. Y entonces que vienen los liberales del 19 a la entender y dicen, bueno, ¿y cómo construimos este nuevo mundo? Pero si acudimos otra vez a la República Romana, vamos a acabar otra vez en el Imperio. Y de repente, alguien se acuerda que el loco que les he dicho dijo que existían los griegos. Sacan a Winkelmann, pueden ver, y dicen que este señor, que además era homosexual, que le mató su amante, le recoge y dice, claro, él dijo que Grecia existía. Pero fíjense la historia, que él dijo que Grecia existía sobre todo porque él quería sublimar su orientación sexual. O sea, que él estaba por otro lado. Él se intenta, de hecho, los estilos que ustedes tienen en la cabeza, y él dice, a mí lo que más me gusta es el Discord y el Apolo de Belvedere. Les tengo unas cartas. Y dice, esa es la Grecia clásica, que es la que todos tienen en la cabeza. Y a partir de ahí, el Estado-Nación coge y dice, necesitamos es inventar Grecia, que es lo que se llama milagro griego, y se ponen todos los blancos, ingleses, franceses, alemanes, algún español, italianos, a crear Grecia. Y empiezan a Grecia, que estaba bajo el Imperio Otomano, y la crean. La Grecia que ustedes tienen es absolutamente falsa. Empezando porque si salimos a la calle y les preguntamos a la gente de qué color es Grecia, la que le van a decir blanca. No. Los griegos eran horrorosos. Todas sus esculturas eran horribles. Desde el canon. ¿No? Cuando vayan a los museos, fíjense, algunos tienen hasta pigmentos de color. Era como una especie de la India actual. Esos pigmentos de la India, con esos verdes, con esos... Así eran los griegos. ¿Pero qué hizo el Estado-Nación? Se valió un relato de un señor. ¿Y qué pasó? Todos los que viajaban empezaron a viajar a Grecia, se inventan la independencia de Grecia. Tenemos cartas de Lord Byron, es que, perdónenme que me estoy extendiendo, tenemos cartas de Lord Byron diciendo, he venido a independizar a los griegos, el origen de Europa, nuestras raíces, el origen de la democracia, y tiene las cartas. Y estos griegos no saben ni quién es Zeus, no sabían los griegos, no tenían ni idea de su historia, entonces se lo inventan. Y ahora lo último con lo del historiador, para que también, porque como nos interesa, ¿no? A los historiadores. En este caso, a mí me parece uno de los grandes usos políticos de la historia, porque se conjuga el individuo, la mentira. Los Estados-Nación les viene bien este discurso, se inventan la democracia liberal, saben que en Grecia, si hoy vinieran los griegos dirían esto no es democracia. Empezando porque su democracia estaba basada en el azar. Nosotros no, era el azar. Bueno, en fin, entonces se lo inventan y empiezan a subvencionar, José Ángel, a un montón de gente intelectual que vaya a Grecia para que construya este relato. Hoy, desde la historia antigua, sabemos que el 80% de esos señores que viajaron a Grecia, que construyeron la Grecia que tienen ustedes en la cabeza, que es la base de nuestra democracia, el 80%, mírenlo, sus biografías nos dicen que después de estar 5, 6, 8, 11 años en Grecia y en Roma, volvían a
a Europa y se metían en el ejército, en la iglesia o en la universidad. El 80% no se casaba con señoras. Hoy sabemos que en el siglo XIX los estados permitieron a hombres homosexuales que seguían a Lincoln construir la gracia que tenemos hoy en la cabeza. Esa es la gran mentira junto con la de la Unión Latinoamericana. Eso es otra. Es una gran mentira, mire. Y me he intentado extender para que vean cómo juegan los individuos, el poder del Estado, un individuo, que es Lincoln, ¿vale? Y luego todos lo que quiere sublimar el historiador, que es los malos historiadores, porque yo realmente era malos historiadores, lo único que querían es decir que había una cultura. ¿En qué se basaba? Y ya me acabo. Decían, si ustedes consideran que la democracia es la mejor, es la de Atenas, la del siglo V, fijaos el argumento, decían, y nos están patrocinando para ir y decir que esta es la democracia la mejor, listo. Da la casualidad que es en el siglo V en Atenas donde hay que ser libre, y los hombres se pasaban por otros hombres. Hasta finales del XIX. Oscar Wilde. La defensa de Oscar Wilde es esta que les acabo de decir. Oscar Wilde denunció a los historiadores y dijo, ustedes me están metiendo, me van a meter en la cárcel a partir de una mentira que les ha beneficiado y simplemente lo estoy apoyando. No sé si ha servido lo del Estado, los individuos, para que vean que la historia entonces tenemos que... Y nada, pues ya está. A mí me parece muy bien lo que hicieron porque era el momento de hacerlo. Y me parece estupendo, porque era el momento, tenían que hacer una narración nacional, pues me parece estupendo, que había otros más interesantes en esta por Soledad Costa de San Pedro, que era mucho más interesante que si hubiera hecho ella. Un manual de historia hubiera sido mejor, pero bueno, era la historia que necesitaba Colombia en ese momento. Sí, claro, lo de la anacronismo que lo hicieron muy bien para la finalidad que tenía, fue un concurso. Bueno, se nos agota el tiempo, desafortunadamente, porque uno como ustedes no podía quedarse conversando días enteros, y ojalá así sea para esto este festival, para que digamos conversando días enteros. Una pregunta, bueno, me quedo de inquietud, que tengo que hacerla antes de terminar, ¿sí? La Biblia. Por Dios, ¿cuál es el punto de vista cuando no entró en primaria, o no sé si la haya nada? Yo alguna vez a ustedes en la conversación, cogí el Nuevo Testamento y veía cómo la suma de todas las personas que nombran, no me acuerdo cuál de los santos del Nuevo Testamento, eran como 28, que multiplicados y cada uno viviera 100 años, y era 2800 años, desde el momento de Adán hasta el momento de creación de Jesucristo, y eso, pues, hasta donde tengo entendido, hay 6.000 años antes de Cristo de la civilización. Entonces los 1.700 años que suma la Biblia contra los 6.000, los 7.000 que había y contra todo lo que había, todo esto, ¿cuál es la fuente primaria? ¿Cuál es la fuente secundaria? ¿En dónde está la credibilidad? ¿En dónde está pura fe que tenemos? ¿O qué? Prometo ser breve, pero como es historia antigua, porque la Biblia en cristianismo es un fenómeno cultural y histórico de la historia antigua. Yo tengo problemas, sobre todo en clase, con los católicos. Tengo problema con los cristianos, muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en historia antigua, nosotros los historiadores antiguos, a partir de la administración de lo que se ha dicho, no la creemos. Pero ahora me ha hablado una señora que ayer hablé de la Virgen y me ha hablado una señora y he dicho, pero señora, usted siga creyendo en la Virgen. Lo que pasa es que la puerta de la historia, lo que le ha dicho, te dice otra cosa. Pero la memoria, entonces, en el caso que creo que la Biblia, en la historia antigua, el Antiguo Testamento la tratamos como mitología y en el Nuevo Testamento sí que le tratamos con un análisis crítico, porque sí que es cierto que hay elementos muy reales. Jesús histórico existió, no hay ningún tipo de duda, pero desde la historia antigua hay que separarlo y lo tomamos como una fuente muy de la memoria más que de la historia. Pero eso no implica que yo pueda ser católico. Yo soy católico, pero yo puedo explicar perfectamente a Jesús, histórico diferente a Jesús que me enseña. Eso es lo que yo
Ok, ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a todos, a todo el público y a todo el mundo para saber cuándo se está hablando de memoria y cuándo se está hablando de historia? A ver, la memoria es algo subjetivo, como digo, porque es memoria, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la historia profesional, es que claro, a mí lo que me preocupa de la memoria histórica no es tanto que es algo que tú sientes y como es sentimiento, pues no es algo firme, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí lo que me preocupa es la utilización política de la memoria histórica. Eso es lo que me preocupa. Porque escribir con memoria histórica siempre se ha hecho. Incluso ha pasado en memoria histórica, se ha convertido en algo incuestionable posteriormente por su utilización, por su difusión y demás. Muchas teorías que... A mí lo que me preocupa es la utilización de la memoria histórica con fines políticos. Y estamos en esa situación en la actualidad. Los que quieran colaborar con ella son totalmente libres para hacerlo, pero se pierde un poco la independencia, no digo neutralidad, la independencia y sobre todo el sentido crítico. ¿De acuerdo? Yo puedo tener mi visión política, pero no me trago obligatoriamente igual que ser católico, como tú dices, ¿no? Por cierto, todos los que tú estás hablando de Grecia, que decías antes, finalmente cuando llegaba ese momento, el propio Paraguay y muchos otros, ¿no? pues caía ya católico. En un momento en que Inglaterra pasaba del mecanismo al catolicismo a través de este que se llama Newman, era muy constante, ¿no? Pero no, yo creo que hay una gran diferencia entre la memoria histórica y la historia. Lo que está como ahora es memoria histórica, ya que a lo que ha dicho José Ángel, yo añadiría también un consejo. Que lo da Jan Assmann en Los Reyes del Egipcio. Es muy fácil. Yo creo, Jan Assmann dice, cuando te pregunten y tú quieras tener memoria y hacer historia, es muy fácil. Él dice, vamos a volver a la pola. Vamos a volver a la pola y así. La pola, ¿qué es? La pola es un personaje de la memoria colombiana no histórico. Es decir, por la puerta de la memoria, tiene memoria, pero por la puerta de la historia no. Entonces es un personaje, y él lo hace con Moisés. Él dice, Moisés es un personaje de la memoria no histórico. Hay luego personajes históricos sin memoria, como Manuela Sáenz de Santa María. No la novia de Bolívar, sino Manuela Sáenz de Santa María, la mujer que dominaba Bogotá a finales del siglo XVIII, que tenemos su acta de todo, pero nadie la recuerda, nadie. Entonces es un personaje sin memoria histórica. Y luego ya personajes sin memoria y sin historia son alienígenas ancestrales de History Channel y National Geographic que no tienen que ver con ustedes. Y ya, para acabar, estoy totalmente de acuerdo que con la memoria histórica tienen que tener muchísimo cuidado, por eso yo personalmente también le doy la gracias al festival, porque se acercan a la historia de una manera para divulgar, pero sin ser, porque José Ángel y yo tenemos una diferencia con la mayoría del público, y es que hemos visto los estragos de la memoria. La mayoría de las barbaridades que se han hecho en Europa es en pos del pasado, de que va a pasar, de que somos tal, de que somos mejor. Y lo sabemos, serbios contra kosovales, bueno, podríamos poner. Y entonces, claro, cuando tú lo ves, Por favor, que termine ya. Que termine, llevan 20 minutos. no saben cómo es. Bueno, solo nos queda un gran aplauso para los invito a pensar. Ya nos invitaron los siguientes conferencistas, nos prolongamos más allá con el perdón de todos, pero de verdad que fantástico. Qué buena conversación y qué gran pensamiento. Que despertamos inquietudes mentales, eso es lo más importante que va a haber. Muchas gracias.